Buenas, mi nombre es Juan Millet y en este noticiero les vamos a hablar sobre el milagro mexicano. El milagro mexicano estuvo caracterizado por la economía, ya que la economía en México creció bastante, ya que la producción en México aumentó. Esto duró de 1940 a 1956. De 1947 a 1952, el promedio anual del PIB fue del 5.7%, algo que nunca había sido visto en México. Al igual que en este milagro mexicano estuvieron muchos presidentes involucrados, como Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán, entre otros, de los que hablaremos más adelante. Pero todo esto hizo que haga historia en nuestro país, en México. Miguel Alemán fue uno de los presidentes más importantes en esta etapa. Ahorita les hablaremos sobre él. Por favor, continúa. Muchas gracias, Juan. Buenas, hoy yo les voy a hablar sobre Miguel Alemán. Miguel Alemán estudió Derecho, fue presidente de México entre 1946 a 1952. ¿Él en qué ayudó? Él ayudó impulsando a las escuelas y a la educación a tener un mejor rendimiento, ayudando a las escuelas de agricultura, entre otras. ¿Y esto en qué ayudó? Gracias a la inflación se tenía que aumentar la producción en México y la agricultura fue un gran factor en ya que gracias a la producción que había en la agricultura y la economía que iba creciendo en la agricultura, esto hizo que la inflación en México no suba y que lo único que suba fuese la economía. En vez de irnos mal, nos fue bastante bien. Continuaremos con mi compañero para hablar sobre Adolfo Ruiz Cortines. Por favor. Bueno, yo soy Iván. Yo les voy a platicar de quién fue el expresidente de México, Adolfo Ruiz Cortines. Bueno, el Adolfo Ruiz Cortines fue un político mexicano, presidente de la República entre el año 1952 y 1958. Su mandato significó un giro progresista frente a la orientación más conservadora de sus dos inmediatos procededores. Se impuso la educación y la sanidad pública y se concedió el derecho a voto de mujeres. Todo esto en su mandato del señor Adolfo Ruiz Cortines. Bueno, alguna de las cosas que hizo Adolfo Ruiz Cortines durante su mandato fue que creó el Departamento de Estudios Técnicos, instituyó el Departamento de Antropología, estableció el sistema de riego en La Esperanza y la Comisión de Zonificación y Planificación del Estado, reglamentó los fraccionamientos urbanos, creó plazas de agrónomos regionales, propuso una reforma a la Constitución local para que la mujer participara en la función electoral. O sea, él fue el primero que logró que las mujeres votaran. Pacificó el campo de veracruzano, construyó escuelas y carreteras y revisó los sistemas impositivos y erradicó la corrupción y duplicó los fondos fiscales. Bueno, ahora voy a hablar sobre el presidente Adolfo López Mateos. Adolfo López Mateos nació el 26 de mayo de 1910 en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Fue presidente de México durante el periodo de 1958 a 1964. Adolfo López Mateos tomó posesión de la presidencia el 1 de diciembre de 1958. En el rubro de la asistencia social se destacó su política al él crear el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, el ISSSTE. Esto fue en 1959. Y en enero de 1961 creó el Instituto Nacional a la Protección de la Infancia, el INPI. Esas organizaciones, juntas al crecimiento de las clínicas de atención médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, desahogaron demandas de la población exigidas desde hacía tiempo. O sea, hace tiempo la población necesitaba estas organizaciones y Adolfo López Mateos fue quien por fin les tomó la palabra y las creó. López Mateos no solo creó esas organizaciones, sino que igual
hablando de la política cultural y educativa, él creó la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito. Y al igual que creó el Museo Nacional de Antropología. Al igual, López Mateos sostuvo una política internacional de no intervención y de corte pacifista. Se dio a la tarea de estrechar vínculos con otros países tanto como Asia, Europa y África como de América. Del acercamiento con Estados Unidos consiguió hábilmente recuperar el chamizal, una franja de terreno que pertenecía a México, situada entre El Paso, Texas y Ciudad Juárez, Chihuahua. Esto, entre otras cosas, fue lo que hizo a López Mateos un gran presidente, al igual que se reconoce toda su ayuda a México para progresar como país y mucha ayuda a la sociedad. Muchas gracias. Ahora, mi nombre es Rodrigo Domínguez Welch y yo les voy a hablar sobre Luis Echeverría Álvarez. Luis Echeverría Álvarez fue el presidente en el sexenio de 1970 al 1976. Yo vengo a hablarles sobre aquellos acontecimientos que tuvo a lo largo de su sexenio, de lo más importante y lo más resumido posible. Muy bien, Luis Echeverría estableció una política de apertura con el objetivo de poder restaurar la vida democrática del país. Buscó la forma de convertir el comercio en un asunto más diverso y de incluir más la tecnología, mejorando las fuentes de financiamiento. A pesar de sus esfuerzos, desafortunadamente la inflación del país aumentó de una forma considerablemente y se dio la devaluación del peso ante el dólar. Se encargó de darle asilo político a varios exiliados de América del Sur, pero también tuvo mano dura en contra de los movimientos de izquierda nacional. Gracias por invitarme. Bueno, pues yo vengo acá a hablarles del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Sí, yo soy aquí de esa región de Puebla, donde nace. Y pues sí, él nace en 1911, ahí en Puebla. Y nace de una familia porfirista a lo que hay. Entonces la tiene medio difícil, pero pues va creciendo y se mete al gobierno. Y del gobierno llega a estar el senador, de diputado, llega a estar el secretario y ya luego lo logran hacer presidente. Pues ya por la década que fue en los 60s. Bueno, el punto es que México ahí estaba llegando a su límite, porque después de la Segunda Guerra Mundial llevaba en crecimiento económico total. Y entonces el gobierno era el que controlaba al pueblo, porque pues como el país crecía, el gobierno tenía el poder. Entonces, pues ¿qué se hace? No se hacía nada más que el gobierno empezaba a cargar ese disgusto del pueblo que lleva creciendo y llega por fin al límite. Y al final, pues el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz le toca pues acabar con varios rumores de manera forzada, creciendo y llega por fin al límite. Y al final, pues el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz le toca pues acabar con varios rumores de manera forzada, logra acabar con varios incentivos comunistas. El punto es que él es mano dura y al final pues le tocó el mayor como rumor de toda la historia de México probablemente, o más que rumor, pues porque es verdad, pues la mayor controversia, que pues es la matanza de Tlatelolco. Ahí se sabía que la gente lo criticaba y pues él lo tomó medio mal y no lo pudo resolver bastante. Por lo que la gente, pues ¿qué más? La gente estaba disgustada y él ya lo sabía y por lo tanto cuando se acaba su presidencia, él se desconecta del país, deja de ver noticieros, deja de salir en público y pues al final trata de disfrutar lo que le queda de vida, ya que pues le empieza a cobrar factura, le da una enfermedad y pues lo único que quiere hacer al final es escribir sus memorias. Entonces después de años ya dice, antes de morir tengo que escribir mis memorias, y se pone a escribir justo antes de que le pase factura del cáncer.
Y esa es la vida de Gustavo Díaz Ordaz, algo tragedia, algo fuerte, pero sin duda muy interesante.